Bueno, hoy te quiero contar de un libro que me gustó mucho y que por ahí te puede ayudar también para este tiempo de cambio, ¿no? Y capaz que ya lo conoces, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Una de las primeras palabras que dice, los planes mejor trazados de los ratones y de las personas a menudo se tuercen. La vida no es un pasillo recto y fácil por el que viajamos libres y sin obstáculos, sino un laberinto de pasajes en el que debemos hallar nuestro camino, perdidos y confundidos, una y otra vez, atrapados en un callejón sin salida. Pero si tenemos fe, Dios siempre nos abrirá una puerta que, aunque tal vez no sea la que queríamos, al final será buena para nosotros. La historia que hay detrás del cuento. Me encanta poder contarlos la historia que hay detrás del cuento. ¿Quién se ha llevado mi queso? Porque eso significa que el libro ya está escrito y todos podemos acercarnos a él para leerlo, disfrutarlo y comentarlo con los demás. Esto es algo que yo siempre había querido que ocurriera desde la primera vez que Spencer Johnson, hace ya años, me contó su fantástica historia del queso, antes de que escribiéramos juntos el ejecutivo al minuto. Recuerdo que pensé lo bueno que era el relato y lo útil que sería para mí desde aquel momento. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un cuento sobre el cambio que tiene lugar en un laberinto donde 4 divertidos personajes buscan queso. El queso es una metáfora de lo que uno quiere tener en la vida, ya sea un trabajo, una relación amorosa, dinero, una gran casa, libertad, salud, reconocimiento, paz interior o incluso una actividad como correr o jugar al golf. Cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es el queso y va tras él porque cree que le hace feliz. Si lo consigue, casi siempre se encariña con él, y si lo pierde o se lo quitan, la experiencia suele resultar traumática. En el cuento, el laberinto representa el lugar donde pasas el tiempo en busca de lo que deseas. Puede ser la organización en la que trabajas, la comunidad en la que vives, o las relaciones que mantienes en tu vida. En mis charlas por todo el mundo narro la historia del queso y muchas veces la gente me dice lo mucho que les ha cambiado la vida. Lo creas o no, este relato ha salvado carreras, matrimonios e incluso vidas. Uno de los muchos ejemplos reales es el de Charlie Jones, el respetado locutor de la cadena televisiva NBC, quien confesó que escuchar el cuento ¿Quién se ha llevado mi queso? Salvó su carrera. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Charlie se había esforzado mucho y hecho un buen trabajo retransmitiendo las pruebas de atletismo de unos Juegos Olímpicos. Por eso, cuando su jefe le dijo que había sido apartado de esa especialidad deportiva y que en los siguientes juegos tendría que encargarse de las retransmisiones de natación y saltos, se quedó muy sorprendido y se enfadó. Como no conocía tan bien esos deportes, se sintió frustrado. El hecho de que no reconocieran que había realizado una buena labor lo irritó. Le parecía injusto y la ira empezó a afectar todo lo que hacía. Entonces le contaron el cuento ¿Quién se ha llevado mi queso? Después de oírlo, se rió de sí mismo y cambió de actitud. Advirtió que lo único que había ocurrido era que su jefe le había movido el queso, y se adaptó. Aprendió sobre esos 2 nuevos deportes y en el proceso descubrió que hacer algo nuevo lo rejuvenecía. Su jefe no tardó en reconocer su actitud y energía nuevas y en aumentar sus retribuciones. Disfrutó de más éxito que nunca y se hizo una excelente reputación como comentarista. Esta es una de las innumerables historias reales que he oído acerca del impacto que ha tenido este cuento en muchas personas, en todos los ámbitos de la vida, desde el profesional hasta el amoroso. Tengo tanta fe en la fuerza de ¿Quién se ha llevado mi queso? Que hace poco regalé un ejemplar de una edición previa del libro a todas las personas, unas 200, que trabajan en una empresa. ¿Por qué? Porque como toda empresa que aspire no solo a sobrevivir, sino a ser competitiva, está cambiando constantemente. Nos mueven el queso sin parar. Mientras que en el pasado queríamos empleados leales,
Hoy necesitamos personas flexibles que no sean posesivas con la manera de hacer las cosas aquí. Y como todos sabemos, vivir en una permanente catarata de cambios suele ser estresante, a menos que las personas tengan una manera de ver el cambio que las ayude a comprenderlo. Y aquí es precisamente donde entra en acción el cuento del queso. Cuando les hablé a mis amigos del cuento y lo leyeron, casi noté que empezaban a desprenderse de energía negativa. Una tras otra, todas las personas de la empresa se acercaron para darme las gracias por el libro y para decirme lo mucho que les había ayudado a contemplar desde una perspectiva diferente los cambios que se producían en nuestra empresa. Bueno, si les interesa, después continuamos. El libro está dividido en 3 partes. El cuento, ¿no? Es un cuento breve que realmente es muy motivador, ¿no? Así que si te interesa, lo seguimos compartiendo.